es el pastor Eduardo Torres, un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre, mis amados, que lleva muchísimos años junto con su familia, junto con su esposa, buscando la presencia del Eterno, pero sobre todo sirviéndole al Eterno. Entonces ahí se los presento, Pastor Eduardo, muy buenos días, qué bendición poderlo tener con nosotros a esta hora, es un gozo, es un privilegio poder escuchar de palabras del Eterno de parte de su boca. Leo, muy buenos días a todos. Un privilegio poder estar aquí en este programa y sobre todo a esta hora tan linda, acompañados de un delicioso café con aroma de Torá. Gracias por esta invitación, pastor. Muchas gracias. No, no, pastor, definitivamente. Hace ya días con mi pastor Johnny estábamos pensando en personas definitivamente llenas del Rúa que nos ministraran a esta hora de la mañana. Y al pastor Eduardo lo teníamos ahí en las primeras líneas, pastor. Como muchos de todos Amén. ustedes, mis amados que están allí detrás de pantallas, muchos de ustedes en algún momento en este espacio de Café Chemini recibirán una invitación. Lo que pasa es que son bastantes los hermanos que tenemos ahí, pero en algún momento recibirán una invitación y sería para nosotros un privilegio, así como el pastor Eduardo, el que acepten la invitación y nos puedan acompañar. Así de que, pastor, definitivamente nos sentimos honrados con su presencia y no, nada, pastor, los micrófonos son todos suyos. Eh, Disponga del tiempo y compártanos un poquito de la palabra del Eterno. Gracias, Leo. Tomando la reflexión que acabas de hacer del tiempo de Noé, me lleva el Señor a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del verso 26 al 30. ¿No? Dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Verdad? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Ojo con esto, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Bueno, Wow. esto me da un precioso abrebocas para lo que el Rúa ha colocado en mi corazón compartir en estos breves minutos. Y tiene que ver con la cultura. Cultura, ¿ok? Si nosotros vemos qué pasaba en los días de Noé, había una cultura, ¿no? Lo que conocemos como cultura. Si tuviésemos un buen tiempo y preguntarle a todas las personas que están viendo esta transmisión, ¿qué es cultura para cada uno de ellos? ¿Qué es cultura para ti, Leo? ¿Qué es cultura para Johnny? ¿Qué es cultura para el pastor Roberto? ¿Qué es cultura? ¿No? O sea, y cada uno da una definición y a algunos les va a costar trabajo decir qué es cultura, ¿no? Entonces, totalmente. Sí. Pero, pero buscando uno en esas definiciones, diccionarios de San Google, entonces dice, la palabra cultura es un término amplio que proviene del vocal latino cultus, a su vez derivado de colere, es decir, oiga esto, cuidar del campo y del ganado, lo que hoy en día se conoce como cultivar. Aún este hombre, Marco Tulio Cicerón, por allá un siglo antes de la era común, metafóricamente empleó el tema cultura animi, que decía cultivar el espíritu, para referirse a hacer cultivar la sabiduría humana. Pero, ¿qué abarca la cultura? Y aquí es donde está lo interesante en el texto que acabamos de leer de los días de Noé. La cultura abarca la religión, o sea, fe, creencias, moral, comportamiento, etos que tiene que ver con la civilización, las artes, la ley importante, la historia, la economía y una cantidad más de áreas importantes, ¿no? Y ese término cultura se utiliza para referirse a las distintas manifestaciones que tenemos los seres humanos. Ejemplo, nosotros hoy estamos aquí en Santander, llegamos hace 2 años, después de pues yo haber vivido 25 años en Antioquia, allá donde conocí a mi esposa y nacieron mis hijas, nuestras hijas. Entonces hubo un choque cultural en el mismo país, cambiar de departamento, cambiar de región, hubo un choque cultural, costumbres, acentos en el hablar, bueno, comportamientos
y apenas estamos como adaptándonos a esta nueva cultura. Y quise referenciarlo de la siguiente manera. Mirando la definición aquí dice del vocablo latino, cultus, pero quise indagar más atrás, buscando en la raíz, en la base de lo que es la cultura desde el hebreo, el idioma que es el que da la madre, digámoslo así, de todos los idiomas, ¿no? De todas las lenguas como tal. Entonces, quiero compartirles aquí una presentación. Si me ayudas allá, Leo, por favor. Correcto. Kol Torah. Usted se preguntará, Kol Torah. Y usted lo puede leer allí, Kol Torah, y lo primero que asocia a cultura. Ayer una de mis hijas estaba yo preparando el tema y hablaba Kol Torah y me dice, papá, pues cultura, ¿no? Sin saber nada, Kol Torah, cultura. Entonces, ya creo que ustedes la cogen y empiezan a ver el referente de todo esto. ¿Correcto? Eh, sigamos, correcto. Entonces, ¿qué es la cultura? Esta palabra Kol, ¿no? Kol significa todo, totalidad. El nombre Kol viene derivado de Kalal. Kol, vea esto es tan increíble, se encuentra en el hebreo bíblico unas 5.404 veces y durante todos los periodos en el arameo se constatan unos 82 casos el término. Entonces, voy a colocar aquí por cuestión de tiempo unos cortos ejemplos. Miremos Éxodo 29-24. Dice, pondrás todo Kol en las manos de Aarón. Entonces, la totalidad, lo vas a colocar todo allí. Kol puede indicar totalidad en relación a alguna particularidad. Y entonces Génesis 6:2 dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas Kol, ¿no? Entonces, nuevamente ahí la tenemos. Pero este texto que coloco aquí, Mateo 28, este texto nosotros lo trabajamos muchísimo en toda nuestra vida pastoral durante estos 25 años y marcó mucho, ¿no? Nos enseñaban que este era el texto de la Gran Comisión, ¿correcto? Y con el tiempo descubrimos que no se aplica así, sino en la Gran Omisión. Entonces la decíamos, no es la Gran Comisión, sino la Gran Omisión, porque se omite y lo vamos a ver en la esencia misma. Entonces dice, Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda Kol, autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Mire usted la complejidad tan impresionante y todo Kol, lo que resume quién es Él. Él es toda la autoridad total. Por lo tanto, vayan a hacer talmidín, discípulos, a gente de todas las naciones, Khalil, a todas las naciones, toda mi autoridad, todas las naciones, y enséñenles a obedecer que todo lo que les he ordenado, y yo estaré con ustedes hasta el fin de la época. Entonces, aquí Yeshua resume el Kol en él. Él encarna la verdadera cultura, porque él es la Torah viviente, ¿ya? Entonces, si seguimos viendo acá, dice Kol, aquí ya le coloco cultura, escrito allí la palabra cultura en hebreo, ¿no? Y mire esta definición, esta cultura es proliferación de la Torah, de lo sembrado en mí. Si retomamos el texto inicial de Lucas 17 y los días de Noé, ¿qué proliferaba en aquella época? La maldad. ¿Qué proliferaba? Los deseos pecaminosos todo el tiempo. Cada uno hacía lo que bien quería hacer, ¿no? Cada cual se movía como quiera y nadie lo detenía. O sea, hay una proliferación de maldad hoy que la vemos. Ayer me sorprendía ver la posesión de un personaje, director de la Centro de Memoria Histórica por la ministra de Cultura, y cambió todo el juramento, ¿no? Entonces, que dijo que patria y matria y que los dioses del Olimpo, y bueno, una cantidad de cosas ya alucinantes aquí en Colombia que están sucediendo a partir de la instauración del actual gobierno. Entonces, eso se está generando que se aceleren los procesos en un país como Colombia para que los días de Noé sean manifestados, ya lo estamos viendo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Proliferar la Torá, que haya una proliferación de la Torá, que significa que, lo podemos leer ahí, digámoslo, de lo sembrado en mí.
Y aquí yo lo puedo relacionar con la definición del diccionario corriente, donde viene de colere, cultivar, del cuidar del campo y del ganado, cultivar. Ahí puedo hacer una pequeña unión. ¿Qué está cultivado en mí? ¿No? ¿Qué se ha cultivado? ¿Qué tengo yo para dar? ¿Cuál es mi sembrado? ¿Cuál es mi fruto? Entonces, de lo que yo tengo en mí, en mi ser, de lo que yo he aprendido en todo este tiempo, es de lo que yo voy a dar y tengo que manifestarlo. ¿Cómo lo voy a manifestar? Por medio de la voz y algo que aprendí hace muchos años, el poder del ejemplo, ¿no? Mi voz, tenemos voz, el creador tiene voz, lo hizo con su voz, ¿no? La palabra, Juan 1, la palabra, pero emitida, soltada, no haya fallado, ¿no? Sino suelto la palabra. A veces los creyentes les da un miedo terrible a hablar, oiga, ore, mire, alabe, no, yo estoy aquí quebrando, alabando, pero les da miedo, se sienten intimidados, se sienten con una aprehensión tremenda, cuando la voz es la que suelta el poder, la voz es la que da la comprensión espiritual y es la que genera la proliferación. Por eso podemos decir que Kol Torah es la voz de la Torah. Y miren lo que está en amarillo allí, cultura de Yahweh. Se genera, ahora sí podemos hablar de una cultura de Yahweh fundamentada en qué? Principios, valores y modelos de la Torah. Quiere anotar los principios, valores y modelos de la Torah. ¿Qué es lo que aprendemos en cada parashá? ¿Qué es lo que aprendemos en cada reunión, cada tiempo devocional, cada momento que estamos? Eso, lo que lo que el Padre le habla a uno, lo que el Ruach le dice, ¿no? ¿Cómo vivo yo? Cosas que tengo que ir cambiando. La gente que se va acercando a la palabra, la gente tiene sed, quiere escuchar la palabra, quiere empezar a vivirla. Pero tú y yo estamos esta mañana de madrugada tomando un café, juntando. ¿Por qué venimos a este programa? Pregunto, ¿por qué estamos acá? ¿Qué tiene el programa? Ah, no, qué chévere que ver a Leonardo, ¿no? Leonardo es una belleza de persona, qué maravilla, el pastor Johnny, no, es que ahí sí es la maravilla, no, todo eso está bien, pero ¿por qué me motivo a estar acá? ¿Qué visión estoy tomando? ¿Cómo voy a comprometerme? ¿Cuál va a ser mi misión? Y aquí les hago este desafío, el desafío que pongamos en práctica el factor I. Sí, factor I, factor influencia. Vea este pasaje tan lindo, Mateo 13:33. ¿Lo quieres leer, Leo? Claro que sí, señor. Mateo 13, 33. verso 33 dice así, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Tremendo, ¿no? O sea, el reino de los cielos es una cultura, ¿ya? Es algo que me cubre a mí, es algo en lo que nosotros cuando tenemos a Yeshua dentro, cuando lo hemos aceptado, lo hemos reconocido, hemos creído en Él y obedecido, empezamos a obedecer, como lo decía en Mateo 28, y obedezcan todo lo que les he enseñado, pongan en práctica lo que les he enseñado, es semejante a la levadura leuda toda la masa, para hacer el pan, el ejem, la levadura leuda, hasta que todo quedó leudado. La misión nuestra, ¿cuál es? Leudar la cultura de los días de Noé. Ahí es donde está. ¿Cómo la voy a leudar? ¿Cuál es la levadura que tengo yo? La levadura que tengo yo es Torah, totalmente. Ahí es donde está. Y quiero terminar con esta frasecita, la gracia para la salvación. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por Por gracia. gracia. No gracia, y no que por gracia entonces tenemos derecho a pecar como en los días de Noé, que lo creen hoy muchos en esta nueva dimensión de cultura pagana. No, la gracia para la salvación, pero la Torah ¿para qué? Para establecer la Kol Torah, para establecer la cultura del reino. Entonces, la gracia está en mí, está sobre mí, Yeshua está aquí, presente en todo momento, lo que me genera a mí un dunamis, un poder de la palabra, para buscar esa palabra, ese dabar, palabra de poder, que está donde en la Torah me dinamizará, y ahí sí vamos a ser efectivos. Es la invitación que yo les hago. Gracias por este ratico tan especial, los escucho.
Wow, pastor, me deja pensando en la anterior diapositiva que nos mostraba el factor I, factor influencia, que me dejó pensando, ¿cómo podemos, o sea, desarrollame un poquito más ese factor influencia, pastor? Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo ser influencia? ¿Cómo pueden los hermanos hacer parte de ese factor I que nos está hablando acá en esta presentación? Bien, nosotros venimos equipados. Nosotros, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, fuimos creados, existimos. Y vinimos a la existencia aquí a esta dimensión cuando el Señor lo determinó, cuando el Padre lo determinó. Y nosotros venimos con un paquete completo, ¿no? Venimos como un Matrix recargado, digo yo. Tenemos dones, habilidades, talentos. Cada uno es totalmente diferente al otro. No hay ninguno igual, jamás, jamás. Somos iguales a los ojos del Eterno, pero cada uno cumple su propia misión y tiene su propio destino y tiene que ayudárselo a cumplir a otros. Entonces, ¿yo qué influencio? Influencio primero, ¿dónde? En mi hogar, donde yo vivo. Allá tengo que ser influencia. Que si se está tratando algo que va al contrario a la palabra, yo tengo que pararme y decir, un momento, esto es así. Eh, en estos días ha estado hablando el pastor Alfaro en la mañana, la importancia de que nuestros hijos conozcan la Torá, la importancia de que la Torá se entregue todos los días, la graben, la metan en su corazón y eso les va a generar defensas. Eso es lo que les va a dar una inmunidad a toda la virosis pecaminosa que encontramos a diario en el mundo. Otro factor de influencia, donde tú estudias, tus compañeros, tus profesores. Eso sí que es tremendo. Entrar a la universidad hoy en día, las universidades son focos de perversión a nivel de la cultura. No es que esa es la cultura y eso es lo que hay que hacer. Tenemos que tener resiliencia y tenemos que tener tolerancia con todos, ¿no? Porque si no, seré demandado, seré acusado, seré judicializado. ¿Dónde más? En el trabajo donde yo me muevo, en el vecindario donde vivo. No nos dé miedo confrontar las decisiones de los gobiernos. Somos voz, recuerde, somos la voz profética. Recuerde, somos la voz de la Torá. Nosotros lo tenemos. Puedo pararme y denunciar. Hoy en día con todos estos medios, estas redes, yo puedo generar acciones que propendan por un cambio de conciencia en la gente. Que viene una palabra que no quería tocar hoy, que es conciencia. Eso lo podemos hablar otro día, ¿no? O sea, es levantar el nivel de conciencia de la gente, porque están en unos niveles muy bajos totalmente. Entonces, su alma caída, totalmente allá perdida, ahí deben subir, deben conocer, deben levantarse a los niveles de donde el Salvador nos llevó allá. Vengan a la casa de mi Padre, yo vine a prepararles porque allá tienen vivienda, yo voy allá, ustedes vienen conmigo, yo los invito, suban, levántense, provean a los otros, miren, yo les he dado esto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Ese es el factor y utilicemos todo lo que tenemos. Si nos montan todas las noches allá el factor X, niño, más viejo, menos viejo, nos ponen todos los factores X y toda la gente está allá de cabeza viéndolos. ¿Por qué no utilizamos nosotros el factor y también hacemos uso de los medios para propender esta nueva Torah que va a chocar con la cultura de los días de Noé, pero que nosotros tenemos que impactarla? Leo, y que no pase lo que vemos en el nivel 2 muchas veces, y creo que en el nivel 3 también está pasando, ¿no? En lugar de yo impactar a la cultura de afuera, acabo siendo impactado por esa cultura y pierdo lo que tengo, y pierdo mi llamado, y pierdo todo lo que ha sido colocado sobre mis hombros. Eso sería el ejemplo. Oh, muy interesante, pastor. Claro, claro, totalmente. O sea, esa es identidad, apropiarnos de lo que el Eterno nos ha entregado a través de su palabra y darlos a otros. Me recuerda el verso que dice que por lo que por gracia recibimos, por gracia también demos. Así es. Sí, señor, así es.
pero impactando, o sea, con el poder del Ruach en esa influencia de cómo vamos a comportarnos, como usted nos lo acaba de decir, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, pero siempre siendo como transparentes. Es que normalmente, pastor, a mí yo he visto, y lo digo porque pues por mucho tiempo caminé así, cuando no tenía la luz del Eterno en mi corazón. Yo he visto que uno siempre tiene más de una cara, ¿no? Entonces, una es la cara o la faceta que uno tiene en la casa, otra es la cara que tiene en el trabajo o con los amigos o en diferentes entornos sociales. Entonces, ahí es donde nunca vamos a afectar, nunca vamos a influenciar porque siempre vamos a ser dobles. Pero si siempre fuéramos como transparentes, siempre de una sola cara, siempre recto, siempre mostrando lo mismo que soy, tanto en casa como en el trabajo, como en la preparatoria, con los amigos, entonces podemos impactar, podemos ser influencia a los demás. Lo veo como desde ese punto y muy interesante esta enseñanza que nos da hoy, pastor. Y ahora que dices influencia y tocamos el tema de influencia, viene lo de el influencer, que es el término de moda, ¿no? Ya la profesión, usted no es médico, no es Sí. arquitecto, es influencer, ¿no? Entonces, imagine, ¿por qué influencer? ¿Por qué no tomamos nosotros esos canales? ¿Por qué no somos influencer como ellos? Y me acuerdo de un dicho muy colombiano, usted lo ha oído bien, donde dice, le decían a uno, es que usted es luz de la calle, pero oscuridad de la casa. Eso. Tiene razón, siempre tiene razón. Entonces, bueno, gracias, pastor. La invitación que nos da el Padre aquí a través de esa palabra que puso en su corazón es a que no nos quedemos con lo que el Padre nos ha entregado, sino que lo demos, lo entreguemos también, porque lo recibimos un día por gracia, ¿no? Un día por gracia, el Padre nos presenta a nuestro amado Yeshua, nos presenta su Torah y empezamos a caminar tomados de su mano, siendo guiados por esa palabra, pero la mayoría de nosotros nos quedamos con eso para nosotros, nos quedamos con esa palabra en la casa, pero nunca la sacamos, nunca la exponemos, nunca la enseñamos, nunca la predicamos. Entonces así nunca vamos a ser factor No, influencia. así es. Qué Entonces, interesante. Col Torah, nueva cultura, establezcámosla, somos responsables cada uno. Qué interesante, pastor, lo que nos acaba de enseñar. Bueno, y en vista de eso vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, los que están hasta ahora con nosotros, los que nos acompañan en directo a esta hora. Entonces, ¿qué opiniones tienen acerca de la enseñanza que nos acabó de regalar, pastor?